la espalda, todas estas partes son con mucho cuidado. Siempre vaya con profesionales. ¿Qué pasó, mi querido Agustín? ¿Cómo estás, ¿Cómo está? Paquito? Qué Muy gusto. bien, gracias a Dios. ¿Cómo has estado? Muy, muy bien. Bendito sea Dios. En eso no nos podemos quejar. Estamos bien de salud. Sano, Así bien, es, trabajando como siempre. Así es, trabajando, que es lo mejor. Hoy tenemos un tema muy interesante. ¿De qué le vamos a platicar al público el día de hoy? Mira, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos sobre los vértigos, ¿no? Y causados por los problemas Que mandibulares. te mareas. Así es. Bueno, hoy quiero que hablemos de nuevo de los vértigos, pero ahora los que son causados por los problemas de la columna cervical, ¿sí? Entonces, regularmente siempre relacionamos los vértigos con los oídos, ¿no? Vértigo, oídos, de manera vestibular, como llamamos. Bueno, pues ahorita estamos hablando de otros vértigos que también puedes estar padeciendo y que no son específicamente por un problema del oído, ¿no? O de la cabeza, Este ¿no? es un problema específicamente cervical, ¿no? Que es la columna. Así es, de la columna cervical, de la parte del cuello, ¿no? Esto puede venir en mi juventud, alguna caída, cargué muy pesado, un golpe. ¿Esto de qué puede venir? Sí, mira, los vértigos regularmente, en estos casos los vértigos cervicales, son enfermedades que se van generando, por ejemplo, esas personas que tuvieron un accidente y tuvieron un síndrome de latigazo. El cuello va y clásico viene. golpe por atrás. Así es. O el esguince, que le llaman esguince cervical, o me dieron un latigazo. Bueno, pues esos vértigos o esas lesiones llegan a causar este tipo de vértigo. De pronto usted lo ha visto, hay soluciones que dicen, ahí está el remedio, una semana con collarín. Yo creo que tienes que ir con un especialista, ¿no? No solamente es el cuello, puede ser toda la columna. Claro, mira, Paco, los vértigos, en particular este tipo de vértigo se caracteriza por algunos síntomas y a lo mejor voy a mencionarlos para que tú puedas saber. Claro. Uno de ellos es que el paciente viene presentando dolores de cuello con mucha frecuencia, es decir, son crónicos. No, tiene meses o varios años que padece el dolor de cuello y posteriormente se empieza a acentuar el vértigo. Una de dos, no hay nixtasmo, que es cuando los ojos de repente se pierden, el paciente se marea y ves como que si se le cruzaran los ojos. Bueno, en estos pacientes no les pasa esto, pero sí va acompañado regularmente con a veces náuseas y con la visión borrosa. ¿Sí? Okay. El paciente a veces empieza a sentir como que ve borroso y luego se marea. Bueno, esos tipos de vértigos y que van acompañados con los dolores de cuello y de espalda constantemente, hay que pensar que puede haber una lesión cervical. Esto es muy interesante. Doctor Salazar, a los meses, a los años, o puede pasar una década, una persona puede ya tener ciertos síntomas que no se cuidó a tiempo. Con el tiempo puede dar Claro que sí. este tipo de problemas. Mira que hace unos años atrás la universidad en Suecia hizo un estudio en que cuando los pacientes tienen una lesión cervical, ya sea por una lesión de un accidente, una caída o a lo mejor un problema postural, dice que de 1 año y medio a 2 años después del accidente van a empezar a salir las secuelas en estos casos. Entonces, tú puedes tener una lesión que tuviste, a lo mejor te chocaron por la parte de atrás en el auto, en el taxi, en donde tú vinieras, ¿no? Y esa lesión, en ese momento, la misma adrenalina, tú dices, no me duele nada, y no te va a doler nada, ¿no? Luego te enfrías, ¿no? Así es, más, traes el collarín, a lo mejor por algún tiempo se te quita, vas con el traumatólogo a los 15 días y te dicen, no, pues no tiene nada, pues ya estás dado de alta, ¿no? Vamos, esperemos 1 año y medio o 2 después y de repente empiezas con que hoy me duele el cuello, me duele la cabeza, hoy me estoy mareando, ¿no? Ahí es donde puede empezar a salir este tipo de sintomatologías. Entonces, regularmente, ¿qué hacemos? Pues vamos a empezar a ver colesterol, triglicéridos y vemos que todo está bien. Nos van a revisar el otorrino o el audiólogo y revisan nuestro oído y dicen, no, pues todo está bien. Entonces, debemos de ir pensando que podemos tener a lo mejor una lesión cervical que nos está causando este problema. Acabas de decir algo que curiosamente es cierto. Cuando una persona se marea o se le nubla un poco la vista, piensa que tiene alto el colesterol. Sí, claro. Podríamos Casi decir es que lo son primero. unos síntomas, ¿no? Claro, y también tiene esos síntomas, ¿no? Y yo creo que es bueno que en su momento, bueno, te hiciste unos análisis, pero si todo salió bien de los análisis, pues entonces hay que pensar en una cuestión mecánica, ¿sí? Y en estos casos, bueno, la semana pasada hablamos del problema mandibular, pensemos en esto, y si no lo hay, entonces pensemos en un problema cervical, porque ahí lo vamos a ver en las radiografías también. Doctor Salazar, comúnmente en Villahermosa y en muchos municipios, en muchos lugares de nuestro México, ocurre este famoso accidente que es el famoso frenón, que en la parte de atrás te golpean. A veces, aunque traigas el cinturón, por inercia haces el cuello para atrás junto con la cabeza
¿qué es lo que recomienda usted? ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Mira, la clave para poder evitar este tipo de procesos, número uno, bueno, la seguridad. Tú sabes que los accidentes es algo que no está previsto, ¿no? El cinturón de seguridad es importante, pero yo creo que una de las partes muy importantes, si ya tuviste un accidente, es la fortaleza muscular. Yo no es porque me gusta hacer ejercicio, pero debo invitar a las personas a que hagamos ejercicio, a que tratemos de mantener una fortaleza muscular suficiente para que evitemos este tipo de enfermedades. La mayoría de estos padecimientos mecánicos los podemos corregir con ejercicios y vaya, por eso la rehabilitación y la terapia física, fisioterapia, fisiatría se basan en el ejercicio para poder prevenir este tipo de problemas. Es muy probable que tú ya lo tengas. Si hay un proceso, si ya tienes dolores de cuello, si ya estás teniendo dolores de cabeza, si estás teniendo vértigo, si estás teniendo alguna de estas sintomatologías, a lo mejor ya el dolor del brazo, que en algún momento hablaremos de eso también, bueno, pues pensemos en esto, en ir a una rehabilitación, que veamos cuál es nuestro problema, corrijamos. Y una vez de que se nos quita el dolor, y esto quiero dejarlo muy en claro a las personas, porque regularmente cuando se nos quita el dolor creemos que ya sanamos. Entonces levantas la primera cubeta de agua y de repente, me volvió el dolor. Entonces, para poder decir que un paciente está rehabilitado, tenemos que darle fuerza muscular, ¿sí? Muy bien, eso doctor, sobre todo. Antes de que nos gane el tiempo, redes sociales, número telefónico, cualquier persona que tenga alguna situación, vaya con este señor, es profesional. ¿Dónde está ubicado? Mira, estamos ubicados en el Centro Médico Visual Láser, estoy en el consultorio 208. El número es 9933-2005-51. Y bueno, en redes sociales me pueden encontrar como Dr. Agustín Salazar, como Disfunción Craneovertebromandibular, y en Facebook también, en YouTube. Regularmente publicamos videos y también las entrevistas para que ahí las vean. Muy bien, muchas gracias, querido amigo. Como siempre, ahí está el número telefónico en pantalla. Mario Camacho y Coteto, vamos a promocionales. Recuerde, cuando tenga usted lamentablemente ese clásico choquecito que se hace usted para atrás y para adelante, con mucho cuidado, no lo deje pasar. Con el tiempo puede traer cierta situación en su vida. Ahorita volvemos.